Cuando James Cameron estrenó Avatar en el año 2009, muchos espectadores quedaron deslumbrados por su revolución audiovisual. Su mundo alienígena, exuberante y su mensaje ecológico, sin embargo, no tardaron en surgir comparaciones con otras obras. La más popular es la historia de Pocahontas en su versión Disney, pero no muchos saben que existe un paralelismo notable con un relato de la ciencia ficción clásica llamado Call Me Joe, escrito por Paul Anderson en 1957. Sin entrar en polémicas, lo cierto es que ambas narrativas comparten una estructura común y exploran problemáticas parecidas, aunque cada una desarrolla el concepto desde perspectivas propias, con un público receptor específico y con sus propias expectativas. Este ensayo examina las similitudes más relevantes entre las dos obras, así como los matices y diferencias, de cómo funciona la intertextualidad y que no hay obra que de alguna manera sea inmune a las influencias. De más está aclarar que para el análisis de este video, con respecto a Avatar, solo utilizaré el primer fin de la trilogía a los efectos prácticos. La primera coincidencia que salta a la vista es la idea del control remoto de un cuerpo artificial diseñado para operar en un entorno hostil. En Avatar, los seres humanos combinan ADN propio con el ADN Na'vi para crear avatares biológicos que puedan ser controlados mentalmente. El protagonista, Jake Sully, un ex-marín parapléjico, se introduce en una cápsula y transfiere su conciencia al cuerpo de su avatar, obteniendo movilidad, fuerza y libertad que su cuerpo real le niega. En Call Me Joe, la premisa es muy similar. El protagonista, Edward Anglesey, tras un accidente, pierde el control de su cuerpo y está paralizado. Estando de servicio en una estación espacial, su tarea es proyectar su mente tecnológicamente hacia un organismo diseñado para sobrevivir en la atmósfera hostil de Júpiter. Acá hay que aclarar que este Júpiter era considerado un planeta distinto para la ciencia de los 50 con respecto a lo que se sabe hoy. Volviendo a la historia, ese organismo creado por ingeniería genética llamado Joe es un cuerpo artificial, musculoso, felino, resistente al frío extremo, capaz de vivir en un entorno que ningún humano podría siquiera pisar. La mente de Anglesey se descarga temporalmente en Joe mediante un sistema artificial telepático. En ambos casos, el protagonista vive una dicotomía entre su frágil cuerpo humano y su cuerpo alternativo, fuerte, habilidoso y libre. Este paralelismo no se limita a la premisa narrativa, sino que se convierte en el eje psicológico del personaje. Tanto Jake como Anglesey experimentan una transformación interior. Al habitar su cuerpo alternativo, comienzan a sentirse más ellos mismos, más completos. El cuerpo remoto deja de ser una herramienta para la exploración y se vuelve más una extensión de su identidad, o incluso su identidad verdadera. En ambas historias, el regreso al cuerpo humano se vive como una pérdida, casi como un trauma. Jake, tras pasar días dentro de su avatar, despierta en su cuerpo paralítico y se enfrenta a la rigidez, al dolor y a la sensación de encierro. No puede caminar, apenas puede moverse, y la comparación con la libertad de su cuerpo Navy lo abruma. En Call Me Joe, Anglesey experimenta algo similar. Regresar a su cuerpo humano es volver a un estado de debilidad casi insoportable. La transición es tan abrupta que el personaje siente odio hacia su cuerpo original. Ambos relatos exploran, así, el conflicto psicológico entre el cuerpo humano como prisión y el cuerpo remoto como liberación. En los dos protagonistas surge un deseo creciente de permanecer en el cuerpo alternativo, lo que provoca tensiones con sus supervisores y compañeros. La progresiva alineación respecto a su humanidad corporal es un punto angular tanto en Avatar como en el cuento de Anderson. La transformación del protagonista no es solo física, sino espiritual. Jake como Anglesey pasan por un proceso de renacimiento. Su mente se adapta al nuevo cuerpo, internaliza nuevas capacidades, nuevos sentidos e incluso nuevas emociones. En la película, el protagonista encuentra un hogar entre los Na'vi, aprende su idioma, su cosmovisión y su relación mística con Eywa. Para él, ese mundo y ese cuerpo representan una segunda oportunidad, no solo para caminar, sino para pertenecer. En el cuento, Anglesey también evoluciona. Comienza a identificarse más con Joe que con su versión humana,
y gradualmente su mente se fusiona con la biología artificial, sintiendo que Joe no es un vehículo, sino su verdadera existencia. Ambas tramas sugieren que una metamorfosis total, una especie de trascendencia biológica, en la que el sujeto abandona su humanidad fisiológica para abrazar una vida más plena. Esto no se presenta como una tragedia, sino como una transformación deseada. Tanto Pandora como Júpiter son mundos diseñados para subrayar los contrastes entre el entorno humano y el alienígeno. Pandora es exuberante, luminosa, interconectada, mientras que Júpiter es salvaje, peligroso y gélido. Estos paisajes son más que escenarios, son desafíos y también oportunidades de descubrimiento y adaptación para los protagonistas. Desde el punto de vista narrativo, la hostilidad del entorno justifica plenamente la necesidad de los cuerpos remotos. Para Jake, la vida en Pandora sería imposible sin su avatar, y para Anglesey, el ambiente jupiteriano solo es accesible a través del cuerpo de Joe. Ambas obras reflexionan sobre cómo la tecnología permite a la humanidad explorar nuevos mundos, aunque a veces esa exploración termine revelando que lo humano puede transformarse por completo, incluso el riesgo de perder su significado original. Otra similitud importante se encuentra en el cuestionamiento ético del proceso. En Avatar, las implicaciones morales incluyen experimentos genéticos, manipulación de culturas nativas y explotación de recursos. Los avatares son herramientas biotecnológicas, diseñadas por humanos que buscan colonizar Pandora, aunque Jake termina rebelándose contra ese proyecto. La realidad es que el avatar nace como instrumento para una agenda de dominación. En Call Me Joe, la dimensión ética aparece en la relación entre Anglesey y Joe. ¿Es Joe un ser vivo? ¿Tiene derechos? ¿O es solo un cascarón sin mente propia? La historia plantea una inquietud profunda. Si un cuerpo artificial puede convertirse en la identidad principal del protagonista, ¿qué pasa con la noción de humanidad? ¿Caemos otra vez en la misma pregunta? ¿Se diluye, se amplía o desaparece? Ambas narraciones plantean que el precio del progreso científico puede ser la transformación radical de la identidad humana, y sugiere tal vez la frontera entre lo humano y lo no humano sea más porosa de lo que creemos. También Cameron como Anderson organizan sus relatos como proceso de descubrimiento progresivo. Al principio, el protagonista apenas entiende el funcionamiento del cuerpo remoto, luego lo aprende, lo domina y finalmente lo supera. Este arco de aprendizaje conecta emocionalmente al público o al lector con la idea de la segunda oportunidad, de volver a caminar, de recuperar un sentido de destino. Las dos historias están impregnadas de escenas donde el protagonista corre, salta, caza o explora con sus nuevas habilidades. Estos momentos de redescubrimiento del cuerpo son fundamentales para cimentar el vínculo emocional con su nueva forma. En el filme destacan las primeras carreras de Jake en su avatar y su integración con las criaturas voladoras. En Call Me Joe sobresalen las escenas donde Joe lucha contra las condiciones extremas del mundo jupiteriano, disfrutando de una fuerza y destreza que Anglesey jamás tuvo como humano. En las dos obras existe un choque entre el protagonista transformado y las instituciones humanas que intentan controlarlo. En la película, el conflicto es explícito. La corporación RDA y el coronel Quaritch representan los intereses militares y económicos que pretenden explotar Pandora sin escrúpulos. Jake se enfrenta a ellos cuando comprende que su destino ya no está con los humanos, sino con los Navy. En el relato, la confrontación es más sutil pero igualmente poderosa. El personal científico que supervisa a Anglesey intenta mantenerlo conectado a su cuerpo humano, controlarlo y estudiarlo. Pero Anglesey, cada vez más identificado con Joe, empieza a desprenderse del control de los técnicos. El desenlace, su decisión final de abandonar definitivamente su cuerpo humano, puede leerse como un acto de emancipación. En ambas historias, la rebelión del protagonista contra la autoridad humana surge del mismo motor: el sentimiento de haber encontrado otra vida más auténtica en su cuerpo alternativo. Aquí aparecen diferencias de tono, aunque con una raíz común. La obra de Cameron desarrolla una dimensión ecológica y espiritual marcada.
Pandora es un organismo global interconectado y los Na'vi viven en equilibrio con su medio. La conexión entre los seres vivos es literal, expresada a través de la red biológica de Eywa. Jake no solo aprende a moverse en su nuevo cuerpo, también experimenta una comunión profunda con la naturaleza. En la historia de Anderson, la conexión es más individual que espiritual. Joe es un organismo adaptado a Júpiter, y Anglesey siente una unión profunda con el ambiente. Pero no existe una filosofía mística comparable a lo de los Na'vi. Sin embargo, la idea subyacente es similar. El protagonista se funde con un ecosistema ajeno y descubre un sentido de pertenencia que en la humanidad no encontraba. La resolución de las historias converge en un mismo punto. El protagonista elige su nueva identidad. En la película de James Cameron, Jake transfiere permanentemente su conciencia al cuerpo Na'vi mediante el ritual de Eywa. El cuerpo humano muere, pero Jake renace como un Na'vi completo. La fusión biotecnológica inicial desemboca en una transformación espiritual. En el relato de Paul Anderson, Anglesey también abandona para siempre su cuerpo humano. Su mente se integra de forma permanente en Joe, quedando su cuerpo original inútil y sin vida. Es una decisión final, sin retorno. Ambas conclusiones indican que la transformación no era temporal, sino un viaje hacia una nueva forma de ser. Aunque Avatar y Call Me Joe pertenecen a épocas distintas y persiguen objetivos distintos, uno es un blockbuster cinematográfico contemporáneo con un mensaje ecológico y el otro es un cuento clásico centrado en la psicología de la identidad, las similitudes temáticas y estructurales son innegables. Ambas historias exploran el deseo de trascender los límites de la condición humana, la posibilidad de habitar otro cuerpo y la experiencia de encontrarse a uno mismo en un entorno radicalmente nuevo. Comparten la premisa de la mente proyectada en un cuerpo alternativo, la tensión entre el mundo humano y el mundo alienígeno, la transformación personal que termina redefiniendo a sus protagonistas. Aún así, cada obra desarrolla estos elementos desde su propio enfoque. Avatar enfatiza, dentro de la parafernalia del CGI, la espiritualidad, la ecología y el conflicto colonial, mientras que en Call Me Joe se centra en la psicología, la identidad y la evolución personal. Hola, si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita. Este video no tiene por objetivo entrar en la polémica si James Cameron plagió o no a Paul Anderson. Como ya se dijo en el video dedicado a Harlan Ellison, quién o qué determina la difuminada línea de dónde está el homenaje, la influencia, la copia y el plagio, sino que tenemos que aceptar que cualquier obra tiene antecedentes de dónde parte y después queda en la ética de cada artista saber lo que hace con su herencia. El crítico literario estadounidense Harold Bloom hablaba de esto en su ensayo La angustia de las influencias, y si bien él se refería a los poetas y su relación con la poesía, aquí vale aclarar que radica el mismo problema. Todo artista que se inicia, sea un poeta, escritor o cineasta, lo hace inspirado por sus predecesores y saben que tendrán que lidiar con ello, porque sus padres artísticos ya lo hicieron con maestría. Y les provoca la ansiedad de no solo saber que es imposible superar a sus maestros, sino siquiera igualarlos. Pero la única manera de que se siga generando obras artísticas es hacerlo, nada más, y así diferenciarse de alguna manera hasta lograr una obra autónoma e independiente. Si te gustó este video, te recomiendo entonces este otro, donde hago un análisis de la obra de Harlan Ellison. Entre otras cosas, hablo de su conflicto con James Cameron por el tema de la autoría de Terminator. No te lo pierdas.